y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Hemos venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti. Señor, Hemos venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitado estoy de tu amor. Ven y tómame en tus brazos y sana mis heridas, porque solo tú me sabes consolar. Porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitado estoy de ti. Ven y tómame en tus brazos y sana mis heridas, porque solo tú me sabes consolar, porque solo tú me sabes consolar. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Y gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Y levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Y gracias, Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, y llena nuestros corazones, Santo Espíritu, y levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Espíritu, Santo
Espíritu. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Meditar en el Señor, las penas y el dolor orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Él es mi pan. Sí, Señor, aleluya. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi pan. Él es mi pan. Sí, Señor. Y he hecho toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Y he hecho toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Aleluya, te damos la gloria, mi Cristo. Te damos la alabanza, Señor, porque tú te mereces toda la gloria, tú te mereces toda la honra, Señor. Oh, aleluya, bendito sea su nombre. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, mi Cristo. Aleluya. Se oye una lluvia que viene del cielo, de la presencia de Dios. Es un mover de la gloria que viene a todos. Él llenará sus siervos anunciando estar. El cielo se oye tronar, la lluvia de Dios viene ya. A todos Jesús llenará, llena hoy, Señor, llena hoy este lugar. Hoy tu pueblo se levantará, hoy tu siervo victoria tendrá. El cansado fuerzas tendrá, el enfermo sanado será. Al sediento el Señor saciará.
siervo victoria tendrá, el cansado fuerzas tendrá, el enfermo sanado será, al sediento Jesús saciará, al cautivo Jesús salvará. Se oye la lluvia de Dios, quiero darte adoración, quiero entregar mi corazón, que mi vida pueda su llenar de alabanza. Esto es algo especial. Dentro de mí hay alguien que yo adoro, es el Hijo de Dios. Mi boca está llena de alabanza, y esto es algo especial. Dentro de mí hay alguien que yo adoro, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Nada tengo que ofrecerte a ti, mi buen Señor. Solamente cuatro cosas a ti no puedo dar. Es mi vida, es mi alma, es mi corazón y mi canción alegre es para ti. Es mi vida, es mi alma, es mi corazón y mi canción alegre es para ti, Señor. Es mi vida, es mi alma, es mi corazón y mi canción alegre es para ti, Señor. Nada me podrá apartar del amor de mi Señor. Donde yo podré encontrar alguien que me trate igual, no lo hay en esta tierra ni en el fondo de la mar. No lo hay en esta tierra ni en el fondo de la mar. Mi vida entera fue una agonía, queriendo ser feliz y no podía. Lo mucho que sufrí sin Dios y sin tu amor, con Cristo muy feliz me siento. Lo mucho que sufrí sin Dios y sin su amor, con Cristo muy feliz me siento. Nada me podrá apartar de Jesús mi Salvador. Si viene la tentación, pero en su tribulación, clamo al Padre, clamo al Hijo y al Espíritu de Dios. Clamo al Padre, clamo al Hijo y al Espíritu
pueblo sufrió, ese pueblo era el pueblo de Dios. ¿Y dónde está ese pueblo muy vicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Que alguien con condenamiento les dirá en ese momento, aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Y dónde está ese pueblo muy vicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con condenamiento les dirá en ese momento, aquel pueblo ya se fue con el Señor. Después de un acontecimiento, muchos cristianos quedaron volverán, buscarán su pastor con su reconciliación. Será tarde, ya no los encontrará. ¿Y dónde está ese pueblo muy vicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento, aquel pueblo ya se fue con el Señor. Aquel pueblo ya se fue con el Señor. Son incontables maravillas las que Jesús me ha hecho desde que nací. Es admirable y consejero y Padre eterno. Maravillado estoy con Dios por lo que jamás olvidaré en mi vida, que toda gloria es para Él, que nada tengo, nada soy, si no es por su misericordia, su amor, pondré en alto a Jesucristo de mañana, con mi voz publicaré su alabanza. Bendito sea por los siglos de los siglos. El mismo ayer y hoy mañana lo será. Haré memoria de su prodigio que Dios ha hecho en mí. Haré memoria de sus prodigios que Dios ha hecho en mí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias por todo lo que Oh, has hecho. aleluya. Te damos la gloria, mi Señor. Tú has sido bueno, Señor. Oh, Dios mío, tú te has glorificado en nuestras vidas. Tú has sido bueno con nosotros. Aleluya. Tú eres quien nos ha guardado, Señor, aleluya. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra en esta hora. Amén. En esta tarde, la gloria es para Él. Es para Él. Para Él. En esta tarde, La gloria es para Él. Ahora y por eternidad, es para Él. alabe a su Señor. Es para Él. Es para Él. Es para Él. En esta tarde, La gloria es para Él. ahora por la eternidad. Aleluya. Jesús. En esta tarde la gloria es para Él, es para Él, es para Él. En esta tarde la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Es para Él, es para Él, para Él, es para Él. En esta tarde la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Libre, tú me hiciste libre. Me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas Estaban atando a mi corazón.
así saciar mi pobre corazón. Oh Cristo mío, mi alma humildad para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi pobre corazón. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú, tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Hay que nacer del agua, hay que nacer del agua, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer el Señor. Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer el Señor. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate de todo mi ser. Ya descendió el poder de Dios, 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 ya descendió el poder de Dios. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Y yo le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Yo le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. La dulce presencia de Dios está en ese lugar. El Espíritu Santo sobre su pueblo se va a derramar. Y la dulce presencia de Dios está en ese lugar. El Espíritu Santo sobre su pueblo se va a derramar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. El Cristo preciador aquí, Jesucristo vivo, el Cristo preciador aquí. es Cristo vivo, Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Porque no está muerto, Él está vivo. Porque no está muerto, Él está vivo. Luchó Jacob con el ángel de Jehová. Luchó Jacob con el ángel de Jehová. Y en su lucha le decía, si no me bendices no te va. En su lucha le decía, si no me bendices no te va. ay, si no me bendices no te va. 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 Si no me bendices no me voy. Si no me bendices no me voy. Yo vine por mi porción, Señor. Si no me bendices no me voy. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Hermano, vamos todos a pedir el fuego de Dios. Hermano, vamos todos a pedir el fuego de Dios. Que la noche parezca el día, que el Espíritu de Dios se mueva. Que la noche parezca el día, El Espíritu de Dios se mueve. y que se mueva, que
se mueva en tu corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh mi hermano, se mueva en tu corazón. Pero déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva y que se mueva y que se mueva. Fuego de Dios. Déjalo que te llene, déjalo que te llene, déjalo que te llene, que te llene, que te llene. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Que no quiero ser Señor y en su vida trabajar. Lléname, lléname, lléname con tu poder. Ay, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. bautizado quiero ser y en tu vida trabajar. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Sáname, sáname, sáname con tu poder. Sáname, sáname, sáname con tu poder. Sano quiero ser Señor y en tu vida trabajar. Sáname, sáname, sáname con tu poder. El culto de hoy ya está maravilloso, porque el Señor ya derramó de su poder. El culto de hoy ya está maravilloso, porque el Señor ya derramó de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Oh poder Pentecostés, ven hoy a mí. Oh poder Pentecostés, ven hoy a mí. Quiero yo sentir el gozo de tu fuego tan glorioso. Oh poder Pentecostés, ven hoy a mí. envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautízanos con tu poder. No dejéis apagar, no dejéis apagar el Espíritu Santo de Dios. Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, necesita de tu gran poder. No dejéis apagar y no dejéis apagar el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive. Pero ¿quién es el que sana? Cristo es el que salva. Pero ¿quién es el que salva? Cristo es el que salva. Pero ¿quién es el que viene? Cristo es el que viene. Si Cristo vive, a su nombre gloria. si Cristo vive, a su nombre gloria. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que sale dando mi ser. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Siento un fuego que me está quemando, el Espíritu de Dios me está bautizando. Siento un fuego que me está quemando, El Espíritu de Dios me está bautizando. aquí se una y aquí se alaba a Dios a toda hora. Aquí se una y aquí se alaba a Dios a toda hora.
así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así se alaba a Dios. Yo tengo una petición delante del Dios del cielo. Yo tengo una petición delante del Dios del cielo. Que me llene como Eliseo de fuego hasta los huesos. Que me llene como Eliseo de fuego hasta los huesos. Fuego, 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 fuego hasta los huesos. Saldrá mesa y ave conmigo. Saldrá mesa y ave conmigo. Diablo se vacía en el horno de fuego. Diablo se vacía en el horno de fuego. Y ahí está el poder de Dios. 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 Ahí está el poder de Dios. Se pasea el rubio de Galilea. Se pasea el rubio de Galilea. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Jehová se merece la gloria y la alabanza. Jehová se merece la gloria y la alabanza. Solo para Él, 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 solo para Él. Todos le damos la gloria a Dios. Todos le damos la gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Muévete, Espíritu Santo, sobre tu pueblo. Presencia hasta ese lugar, podemos sentirlo, podemos sentir tu gloria, mi Cristo amado. Tú estás aquí, Señor. Aleluya. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Y con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Transformado, Él es el que transforma nuestras vidas. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Dice que transformado yo seré.
océano de tu espíritu. Y ahí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el río de tu espíritu, y ahí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés. Lléname y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, Como en el Pentecostés. lléname y lléname de nuevo, y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad, lléname, con tu poder, lléname, tu bondad. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuando más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuando más lo necesitaba. Me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor, aquí yo estoy. Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuando más lo necesitaba. ¿Cuántas veces le Señor, ofendimos? ¿por qué me ¿Cuántas amaste veces? tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuando más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto?
Santo, si yo no lo merezco. Me abrazaste, me amaste cuando más lo necesitaba. Señor, en esta tarde, amén, bendito sea su nombre. Te damos la honra y la gloria, Señor. Nos has permitido alabar y exaltar tu nombre, amén. Bendice las ofrendas, Señor. Dice el que va a dar con todo su corazón. Multiplica grandemente, Señor. Cubra toda necesidad que haya en esta iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde. En esta hermosa tarde estamos alegres, contentos, porque estamos en la casa de nuestro Dios. Y en esta hermosa tarde nos hemos gozado en lo que es la alabanza, hermanos, porque aquí está la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la presencia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Aquí está Dios con nosotros en esta hermosa tarde. Y es por eso que estamos contentos, estamos con gozo, porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Y hoy vamos a gozarlos en lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar en lo que es la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, y en esta oración pidamos, hermanos, por nuestro pastor que se encuentra un poquito mal de salud. Pidámosle que sea Dios, hermanos, el que dé esa sanidad, porque nosotros los hijos de Dios tenemos un médico por excelencia, hermanos, y ese médico por excelencia se llama Jesús de Nazaret, hermanos. Oremos en esta hermosa tarde, oremos por la palabra de Dios y oremos por nuestro pastor y por todos aquellos que están enfermos. Quizás alguien falta porque está enfermo en su hogar. En esta oración llevémoslo, hermanos, en oración. Oremos y digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado, en esta hermosa tarde, por este privilegio, Señor amado, que tú nos concedes de poder, Padre, meditar en lo que es tu bendita palabra, Señor. En esta tarde, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, el que hable, Señor, a nuestras vidas, Padre. En esta hermosa tarde, Señor, aquí estamos, Padre, delante de tu presencia. Tú conoces, Señor, nuestros corazones. Tú conoces, Padre, cuál es la condición, Padre, de nuestra vida espiritual, Padre. Y conforme a nuestra condición, Padre, así también tú hablas a nuestras vidas, Padre Celestial. Y en esta hermosa tarde, Padre, queremos, Padre, esa palabra que venga desde lo alto, Padre Celestial. Necesitamos tu palabra, Padre. Oh Dios mío, puede ser, Padre, una exhortación, pero si es tu palabra, Padre, en esta hermosa tarde la recibimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
porque tú hablas, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Háblanos a través de tu bendita palabra, Señor amado. Y también pedimos, Padre, por los enfermos. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestro pastor, Padre, para que tú hagas una obra especial en su vida, Señor amado. Reprendemos toda enfermedad, Padre celestial. Toda enfermedad la reprendemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos aquellos que están padeciendo una enfermedad en esta hermosa tarde, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra dice, Padre, que por tu llaga nosotros hemos sido curados, Padre celestial. Por tus llagas nosotros hemos sido curados, Padre. Y nos declaramos, Señor amado, sanos, Padre celestial, en esta hermosa tarde, Dios mío. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a leer, hermanos, en Segundo de Samuel. Segundo de Samuel, vamos a leer ahí el capítulo número 12. Segundo de Samuel, busca allí, hermanos, en su Biblia. Y vamos a leer, hermanos, allí unos versículos. Le voy a leer las primeras expresiones del versículo 1 de Segundo de Samuel, capítulo 12. Segundo de Samuel, capítulo 12, las primeras expresiones de ese versículo. Solamente ese verso, la mitad de ese verso vamos a leer, no porque son todos los versos, pero solamente eso le voy a leer. Dice la palabra de Dios, como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jehová envió a Natán a David. Jehová envió a Natán a David. Pueden sentarse en esta hermosa tarde. Como se lo repito, son varios versículos, pero solamente ese pedacito de versículo les leí. Y allí, hermanos, vamos a meditar en lo que es la palabra de Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Como dijimos en la oración, hermanos, cuando Dios habla, hermanos, Él habla de verdad. Puede ser exhortación, puede ser, hermanos, un mensaje de amor, pero Dios, en su sabiduría, Él conoce, hermanos, el estado de la iglesia, de cada denominación, y conforme al estado de nosotros, así nos habla nuestro Dios, hermano. Si necesitamos exhortación, Dios nos va a exhortar y tenemos que aceptar esa exhortación porque viene de parte de Dios, hermanos. En el capítulo 11, hermanos, nosotros vemos todo lo que David cometió, hermanos. Tremendo los pecados que este hombre cometió. Y nosotros vemos, hermanos, que él era un rey de Israel, era un elegido de Dios, y él cometió, hermanos, todos estos pecados que se mencionan en el capítulo 11, hermanos. Y en el último versículo del capítulo 11, al primer versículo del capítulo 12, había pasado, hermanos, un año, hermanos, que el rey David estaba en esa posición, hermanos. Estamos hablando de un rey. Si lo aplicamos, hermanos, en estos tiempos, pudiéramos hablar, hermanos, de un pastor,
de alguien, hermanos, que tiene un ministerio. Son 5 ministerios, hermanos, pero el que funciona más hoy en día es el de pastor y evangelista, hermanos. Pudiéramos hablar de alguien así y estar, hermanos, en esa condición. Y ese pastor, ese evangelista, hermanos, estar siempre predicando lo que es la palabra de Dios, hermanos. 1 año tenía David estar, hermanos, en esa condición. Pero qué lindo es la palabra de Dios, hermanos, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la juntamos toda, hermano, David no estaba bien, hermanos. Aparentemente él se sentía bien, pero espiritualmente no se sentía bien. Cuando uno lee el Salmo 51, en él no había gozo, hermanos. Él predicaba la palabra de Dios, hablaba de las cosas de Dios, pero él no se sentía bien. ¿Cómo se va a sentir bien uno, hermanos, si uno está en pecado? Como dice el proverbio, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cómo va a prosperar alguien, hermano, que encubre sus pecados? Mire David, 1 año de estar, hermanos, encubriendo su pecado. Él seguía como rey. Pero como se nos habla en el capítulo 11, hermanos, Dios está viendo desde lo alto todo lo que el ser humano comete aquí en la tierra, hermanos. Sea el hombre, sea la mujer más espiritual, Él conoce, hermano, todo lo que nosotros estamos cometiendo. Tarde o temprano, hermano, Él nos va a confrontar con la verdad, hermanos. Y qué tremendo, hermanos. En el capítulo 12, David tranquilo, se había llevado a la mujer. Tremendo, hermano, los pecados que cometió David, hermanos. Adulterio, asesinato. Y hoy vemos, hermanos, que detrás de los altares, hermano, cómo se predica la palabra de Dios, hermano. Y muchas veces, hermano, lo hacen hombres, hermanos, que están en adulterio, hermanos, que están en otro tipo de pecado, hermano. Y ellos siguen predicando la palabra de Dios. Pero si esas personas, hermano, son escogidas por Dios, Dios va a enfrentar a esas personas. Pero como vimos en el capítulo 11, hermanos, que hoy no hay personas, hermanos, que se paren al frente, hermanos, con autoridad. Porque eso es tremendo, predicar la palabra de Dios, hermanos. Predicarla es fácil, cualquiera puede venir a predicar la palabra aquí, hermano, pero predicarla con la autoridad de Dios, hermano, que nadie lo señale a uno, eso es tremendo en estos últimos tiempos, hermanos. Y es por eso, hermanos, que nadie se atreve hoy, en verdad, venir con la autoridad de Dios, hermanos, y señalar el pecado, hermanos, con la autoridad de Dios. Y es por eso que nosotros vemos que Dios no iba a escoger a alguien así, hermanos. Dios no iba a escoger a alguien así. Y como dijimos en el capítulo 11 de Segunda de Samuel, y en el capítulo 12 que comenzamos, cómo se necesitan hoy en día profetas de Dios. Hoy en día, en estos últimos tiempos, hermanos, donde la apostasía, donde el pecado, hermano, está dentro de la iglesia. Y es por eso, hermano, que las iglesias no crecen, hermanos, porque el pecado ahí está, hermano. Cómo se necesitan hoy profetas de verdad que enfrenten, hermanos, el pecado. Pero lastimosamente, que profetas, hermanos, así como los antiguos, no hay. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, no tienen las características de un verdadero profeta, hermanos. Un profeta, hermanos, dice la verdad, hermanos. Nosotros, hermanos, podemos decir la verdad. Pero no solamente basta decir la verdad. El profeta, hermanos, dice la verdad y él no tiene miedo a nadie, hermano.
Pero la otra característica, hermano, que a nosotros nos hace falta, hermano, es, hermano, vivir la palabra de Dios, hermano. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, hermano. Y el profeta, hermano, decía la verdad, pero también vivía la verdad, hermano. Y es por eso, hermanos, que él enseñaba con autoridad. Y nadie podía señalar a ese profeta, ni el mismo diablo lo podía señalar. Pero hoy en día, hermano, nos hace falta ese carácter. Hoy en día abundan los predicadores, hermano, que predican con autoridad. Y muchas veces las personas se pueden engañar, los que están escuchando ese predicador. Pero lastimosamente, hermanos, la mayoría de predicadores no vivimos lo que es la palabra de Dios, hermanos. Y eso es tremendo. Eso es tremendo, y es por eso que nosotros vemos en el capítulo 12, hermano, vemos a Jehová Dios. Usted sabe quién es Dios. El capítulo 12 dice Jehová. Jehová en el Antiguo Testamento, no porque Dios, hermanos, ese Dios poderoso, ese Dios santo, hermanos. Jehová, dice el capítulo 12. Mire, Jehová envió. Jehová envió. No iba a enviar a cualquier persona, sino que iba a enviar a un profeta de verdad. Y ese profeta se llamaba Natán, hermano. Él vivía lo que es la palabra de Dios. Y es por eso que Dios, hermanos, lo eligió para que él le llevara el mensaje al rey, hermanos, David. No iba a ser fácil. Natán era amigo de David. Por eso dice, Jehová envió a Natán a David. No es fácil. David era un rey. Natán era un profeta. No es fácil, hermanos, enfrentar, hermanos, a alguien que está, hermanos, hundido en el pecado. Y siendo, hermanos, un gran ministro, allí tiene que ser enviado de parte de Dios uno, hermanos. Si uno es enviado de parte de Dios, no hay que tener miedo y decir la verdad, hermanos, que Dios lo ha enviado a uno, hermanos. Y eso, como humanamente se puede sentir miedo, pero espiritualmente uno va con la autoridad de parte de Dios, hermanos. Va con la autoridad de parte de Dios. Y en estos últimos tiempos, hermano, eso es lo que no nos gusta a nosotros, hermano, que nos enfrenten con la verdad. Hoy en día, hermano, nosotros somos huyones cuando nosotros escuchamos en verdad palabra de Dios, hermanos. Hoy en día somos huyones nosotros cuando en verdad Dios habla, hermanos. Cuando en verdad Dios habla, las personas hacen oídos sordos. Hacen oídos sordos, así como el mensaje de Jeremías, que las personas hicieron oídos sordos, porque a nosotros no nos gusta que nos digan la verdad, hermanos. Y es por eso que Natán fue enviado por Jehová a David. Natán, como se lo repito, era amigo de David. Y Natán, hermanos, no llegó de un solo a David. El profeta, hermanos, como ya le dije, algunas características, pero él le llegó suave al rey David, hermanos. Si usted comienza a leer el capítulo 12, él le llegó suave al rey David. No, hombre, si en estos tiempos, hermanos, como se lo repito yo, hermanos, si en estos tiempos como las personas no son enviadas de parte de Jehová, hermano, las personas se van a acabar al otro, hermanos. Las personas, hermanos, hay como Natán hubiera llegado, hermanos, a David, hijo del diablo, adúltero, asesino. Sos hijo del diablo, te vas a ir al infierno. Cierto, hermanos, si nosotros cometemos pecado, eso nos toca. Pero hermanos, alguien como Dios
Si Él nos confronta, lo vamos a aceptar. Pero muchas veces son los humanos, hermanos, que no son enviados por Dios, solamente porque se dan cuenta que aquel ha caído en pecado. Pero miren Natán, cómo le llegó a David, hermanos. Natán, el significado de este profeta, él vivía, hermano, el significado de Natán, lo que significa Dios ha dado. Y si usted, hermanos, ha estudiado el perfil de este profeta, hermanos, él, hermanos, vivía conforme a su nombre, Dios ha dado. Si usted ha estudiado el perfil de él, él era un hombre humilde, hermanos, y él siempre hablaba lo que Dios le decía a él, hermanos. Pero si nosotros comenzamos, hermanos, a leer los versículos, hermanos, comienza Natán, hermanos, y viniendo a él le dijo, aquí, hermanos, es como una parábola que él le habla, hermanos, en los primeros versículos. Creo que hasta por el versículo 4 le habla acerca, hermanos, como de una parábola, diciéndole que un hombre era rico y tenía muchas corderitas, y un hombre era pobre que solamente tenía una corderita con esfuerzo. Mire cómo le llegó Natán, un hombre sabio, un hombre con espíritu de mansedumbre, hermanos. Así le llegó y le dijo que a este hombre rico lo había visitado un caminante. Entonces él iba a preparar una corderita y no quiso matar de tantas corderitas que tenía este hombre rico, sino que mató aquella corderita de aquel hombre que no tenía más. Mire cómo lo agarró el profeta Natán. Y cuando David escuchó estas palabras, hermanos, tremendo, hermanos, la condición del hombre y la mujer cuando se comete pecado, hermanos. El pecado ciega, hermanos, ciega nuestra vida física y espiritual, hermanos. Nosotros creemos que andamos bien, hermanos. Nosotros creemos que todo va bien, porque David, hermanos, cuando él le contó esto, en el versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo es digno de muerte. Tremendo, hermanos, cuando uno lee lo que es la palabra de Dios. Aquí hay un punto importante para nosotros, hermanos. Para que nosotros, hermanos, no caigamos en eso. Como se lo dije al principio, hermanos, en estos últimos tiempos, la iglesia ha caído, hermanos, tremendo en la condición, hermanos, de la ceguera espiritual que ha caído la iglesia hoy en día, hermanos. Como se lo dije, muchas veces no se crece, hermanos, por el pecado, pero también por esto que le voy a decir en este punto, y que David, hermanos, cometió. Mire, dice, cuando juzgamos a otro, nos condenamos a nosotros mismos. Cuando juzgamos a otro, nos condenamos a nosotros mismos. Porque David, cuando Natán le dijo de eso, en el versículo 5 dice que él se enojó. Y él dijo, ese hombre que cometió eso, ese hombre es digno de muerte. Hermanos, y Natán ya más adelante estaba hablando del pecado de David, pero David estaba condenando a aquel hombre, hermanos. Y hoy en día eso pasa también en la iglesia, hermanos. Nosotros somos buenos para condenar a los demás, hermanos. Somos buenos para condenar a los demás y no nos estamos dando cuenta que cuando nosotros juzgamos, hermanos, o condenamos a otro, nos condenamos a nosotros mismos. Y aquí, hermanos, les traigo unos versículos, hermanos, que los voy a leer rápidamente. Es en Mateo 7. Se los voy a leer rápidamente, este punto que estamos viendo.
Porque hermanos, muchas veces nosotros queremos condenar al otro y nosotros estamos peor, hermanos. Estamos peor. Dice el versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es decir, hermanos, cuando nosotros juzgamos, nosotros estamos peor, hermano. Así como David no entendía porque él estaba en pecado, él estaba cegado espiritualmente. Y hoy en día, hermano, muchas veces así los encontramos nosotros. Y el versículo 4 dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? No podemos. Y el versículo 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, hermano, lo que nos enseña la palabra, hermano, es que nos tenemos que juzgar a nosotros mismos, hermano. David, hermano, se tenía que juzgar él mismo todo lo que él había cometido, pero no llega el profeta, le pone, hermano, esta anécdota, hermano, y él se enoja. No, aquel hombre es digno de muerte, se enojó. Y no sabía, hermanos, que él estaba en esa condición. Pero era el momento, hermanos, de enfrentar el pecado que estaba cometiendo, hermanos, David. Tarde o temprano, hermanos, si el hombre y la mujer, hermanos, que está en una iglesia, y si nosotros, hermanos, cometemos pecado, tarde o temprano, hermanos, Dios va a llegar a través de la palabra, hermanos, y nos va a enfrentar, hermanos. Porque, hermanos, si somos escogidos de Dios, Dios va a enfrentar, hermano, nuestras vidas. Y mire, el 6 dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Estaba juzgando al otro, hermanos. En el 7 entonces dijo Natán, mira, hermanos, qué tremendo. Entonces dijo Natán en el versículo 7, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Allí fue descubierto David, hermanos. Qué tremendo, hermanos, cuando Dios habla, hermano. Cuando Dios habla, hermanos, qué tremendo. Uno se siente sin salida, hermano. Tremendo, hermanos, es estar en pecado. Usted nunca se ha encontrado, hermano, que usted está en pecado y usted está sentado en la silla, hermanos. Yo estaba en una iglesia, hermano, porque como humanos, hermano, nosotros muchas veces, hermano, no nos juzgamos y muchas veces nosotros cometemos, hermano, pecado, hermano, y no lo confesamos, y muchas veces creemos, hermanos, que todo está bien. Pero qué tremendo, hermano, cuando está uno en la silla, hermanos. El pastor, él tiene el don de palabra de ciencia y palabra de sabiduría, hermanos. Y él desde el púlpito decía, aquí hay quienes que están en pecado y ellos aquí están. Pero en esta hermosa tarde Dios les está hablando para que se arrepientan. Hermano, yo sentía, hermano, que esa palabra, hermano, era para mí. Porque qué lindo, hermano, cuando Dios le está hablando a uno, hermano. Uno tiene que enfrentarse a la realidad, hermano. Y no importa si uno va a pasar vergüenza, hermanos. Pero uno tiene que enfrentarse a la realidad. Porque uno bien sabe cuando Dios le está hablando a uno, hermanos. Tremendo estar así. En una iglesia donde hay palabra de ciencia, palabra de sabiduría, hermanos. Allí tiene que andar con temor uno delante de Dios. Como dice Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo oculto sale a la luz, hermano. Si nosotros andamos haciendo cosas ocultas, hermano, tarde o temprano va a salir a la luz, hermano. David pasó un año, hermano, en ese pecado oculto, pero llegó el momento, hermano, donde el pecado de él iba a salir a la luz, hermanos.
Y para él fue vergüenza, porque el pecado eso es lo que trae. El pecado trae restauración espiritual, porque uno ya no muere espiritualmente, pero trae vergüenza, hermanos. Las consecuencias son tremendas, hermanos. Pero cuando David en el versículo 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y mire cómo dice, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, hermano. Dios había bendecido a David, hermano. David tenía todo en las manos de Dios, hermano. A nosotros, ¿qué nos hace falta en las manos de Dios? Nosotros lo tenemos todo, hermanos. Pero como vimos en el capítulo 11, cuando uno le abre una puerta al enemigo, hermano, el enemigo entra, hermano, y roba esa bendición que Dios, hermanos, ha dado a nuestras vidas. No, porque Dios es Dios de bendición. Si David no hubiera cometido ese pecado, David hubiera sido prosperado, hermanos, cada día. Y desde el versículo 7, nosotros vemos, hermanos, cómo Natán le habla a David. Desde el versículo 7, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey. Él nos ha escogido a nosotros, hermanos. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Mire, Dios nos libra a nosotros, hermanos, del enemigo. Dios había librado a David, hermanos, de la mano de Saúl. Y el versículo 8, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. Es por eso que el profeta Natán comienza, hermanos, así, en los versículos primeros, porque David tenía para escoger allí mujeres, porque era rey, y en el Antiguo Testamento así era. Ya hoy en la gracia no es así, hermanos, pero así dice en el versículo 8, y te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor, en tu seno además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Tenía más bendiciones Dios para David. En el versículo 9. ¿Por qué pues? Esta palabrita también, hermanos, me gusta a mí. Esta palabrita del versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? La palabra de Dios, hermanos, es algo especial. Y como se lo dije al principio, hermanos, cuando uno lee la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, lo confronta a uno. Pero, hermanos, cuando uno lee la palabra de Dios, hermanos, hay que obedecerla, hermano. No hay que murmurar por la palabra de Dios, hermano. No hay que tener en poco la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es palabra de Dios, hermanos. Y si alguien está aquí enfrente, hermano, no importa quién sea, pero si está predicando la palabra de Dios y usted, hermanos, tiene en poco la palabra de Dios, usted se está metiendo en problemas con Dios. Porque hay hermanos, hay hermanas que salen enojados después del culto, hermanos. ¿Por qué salen enojados? Porque andan mal. Y Dios nos habla, como se lo dije al principio. Él conoce nuestro estado espiritual. Aunque no nos guste, Él siempre nos va a seguir hablando así. Pero las personas no entienden, así como David. Quizás a David llegaba a otro profeta que no era profeta de Dios y quizás le decía el pecado y él risa le daba, se enojaba, porque las personas muchas veces así son, se enojan. Pero en verdad, cuando Dios se enfrenta, no hay que tener en poco lo que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva, hermano. La palabra que nosotros predicamos en este lugar es palabra viva, hermanos, que da vida. Y si nosotros la rechazamos, los estamos metiendo en líos. Y es por eso que me gusta el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? David, hermanos, en el capítulo 11
tuvo en poco la palabra de Dios. A mí no me importa lo que diga la palabra de Dios. Yo me voy a meter con esta mujer. Y usted sabe las consecuencias, así vinieron avanzando hasta que mató a Urías. Pero él tuvo en poco lo que es la palabra de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos en poco la palabra de Dios, nosotros vamos a seguir cometiendo siempre los mismos pecados. ¿Por qué tantos hermanos, tantos cristianos, hermanos? Casi la mayoría. Porque a mí me gusta echarme a cuenta hasta a mí mismo, hermano. ¿Por qué hoy en día no prosperamos espiritualmente? Porque tenemos en poco lo que es la palabra de Dios, hermano. Nos vale lo que dice la Biblia. Si yo quiero, cometo esto y estoy leyendo la Biblia. Es por eso que no prosperamos espiritualmente. Siempre nos mantenemos, hermano, en un nivel espiritual, hermano, o muchas veces en vez de avanzar, mejor bajamos, hermano, porque no, hermanos, ponemos en práctica lo que es la palabra de Dios. David, de aquí en adelante, ya no fue el mismo. David, aquí en adelante, ya no fue el mismo. Tremendo, hermanos, lo que estaba viviendo David en ese momento, porque cuando Dios lo confronta a uno, hermano, uno se siente, hermanos, hundido. Uno no haya, hermanos, salida. No se ha enfrentado usted a la realidad que tal vez la muerte le anda cerca y usted no está bien con Dios. Uno se siente sin salida y uno bien sabe que si se muere no va para el cielo, y uno se siente abatido. Dios, ayúdame. No me quiero morir en estos momentos porque no estoy bien contigo. Tremendo, hermanos. David así se sentía, porque lo estaban confrontando con la verdad. Pero ya del versículo 8, hermanos, nosotros vemos que el tema era el arrepentimiento no borra las consecuencias del pecado. El arrepentimiento no borra las consecuencias del pecado. Y es por eso que este hombre, David, como se los dije en una meditación anterior, que por qué dice la Biblia que era conforme al corazón de Jehová, porque él aceptó su error, él reconoció que había pecado con Dios. Si no, lea el Salmo 51. Pero las consecuencias le vinieron a David. Él se arrepintió. David se arrepintió porque en el versículo 9 en adelante nosotros vemos que fue descubierto el pecado de David. Y eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo, que nosotros estemos en pecado y Dios los confronte y sacar a la luz lo que nosotros hicimos en oculto, hermanos. En el juicio final así va a pasar. Cosas que se hacen en oculto, pero eso es para todos aquellos que van a ir al lago de fuego. Pero así le pasó a David. En estos últimos versículos, por lo menos en el 9 en adelante, allí Natán le dice todo lo que él cometió. Se lo voy a leer, dice el 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Mire, a Urías Eteo hiriste a espada. Estaba, hermanos, diciendo toda la verdad que él había cometido. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Le estaba declarando todo lo que él había cometido. Dice, miren el versículo 10: por lo cual ahora, dice,
vienen las consecuencias del pecado, hermanos. Es que pecar, hermanos, con Dios no es nada bueno, hermanos. Tal vez el hombre puede disfrutar, pongámosle unas horas de placer. Las consecuencias son amargas, hermanos. Las consecuencias son amargas. Si David hubiera sabido las consecuencias dolorosas de su pecado, quizás no se habría dejado llevar por los placeres del momento. Nosotros aquí tenemos el ejemplo en la palabra de Dios. Nosotros tenemos el ejemplo que si nosotros le fallamos a Dios, si nosotros cometemos pecado, las consecuencias van a ser tremendas, porque todo lo que le vino a David, hermanos, desde el versículo 10 en adelante, le voy a leer, hermanos, o le voy a decir las consecuencias que le vino a David. Él se arrepintió, porque ya lo vamos a ver de último. Él se arrepintió, pero no borró las consecuencias que él iba a pagar. Las consecuencias del pecado de David. Uno, mire lo que le iba a venir a David, ya no iba a ser el mismo. Fue una amenaza constante en su familia. El asesinato fue una amenaza constante en su familia. Usted puede leer ahí 2 de Samuel 13, capítulo 13, versículo 26 al 30, capítulo 18 del 14 al 15, primero de Reyes 2, 23, 25. El asesinato fue una amenaza constante en su familia. Su propia casa se rebeló en contra de él. 2 de Samuel 15, 13. Mire qué tremendo. Dice, sus esposas fueron dadas a otros a la vista del pueblo. 2 de Samuel 16, 20, 23. Y dice, su primer hijo con Betsabé murió. Es que David, hermanos, sufrió unas consecuencias tan tremendas, hermanos. Y aquí Natán se lo declara desde el versículo 9 en adelante. Versículo 10 dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, lo que yo le leí. Por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. El versículo 11 dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti. Mire qué tremenda las consecuencias del pecado de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con sus mujeres a la vista del sol. Y mire el versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, dice. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Vergüenza para David, hermanos. Pero como se los dije algunos minutos, es mejor pasar una vergüenza que ir para el infierno, hermanos. Por lo menos, hermanos, si Dios nos habla en esta hermosa tarde, por lo menos si a mí me hablara Dios en verdad, hermano, me confrontara y me dijera, tú estás en pecado y arrepiéntete y pasa aquí al frente. Y yo por mi orgullo, hermano, no pasara aquí al frente, que otro hermano estuviera predicando, hermana estuviera predicando aquí. Yo, hermanos, si tuviera sabiduría así como David, yo pasara. Yo sé que todos los que están en el asiento dijeran, uy, el hermano, y es líder de Campo Blanco. Pero, hermano, es mejor que digan así. Es mejor pasar una vergüenza. Así como oí una predicación, hermanos, que el pastor dice, mejor estar en la silla sin privilegio, pero uno sabe que ha sido perdonado por Dios y uno sabe que uno va para el cielo, que por su orgullo, hermanos, estar aquí predicando y uno sabe que está en condenación. Porque todo aquel que está en pecado, hermano, y predica, y canta, y llora, mayor condenación es para esa persona. Es mejor enfrentar la realidad, hermanos. Lo tremendo, hermanos,
es que si somos escogidos de Dios, si somos escogidos de Dios, tenemos que vivir en rectitud delante de Dios, hermanos. No vamos a ser perfectos, porque perfecto solamente Dios, pero tras esa perfección vamos, hermanos. Es por eso, hermanos, que tenemos que vivir cuidadosamente lo que es, hermanos, la vida cristiana. No es fácil, hermanos. No es fácil llevar una vida cristiana conforme a la palabra de Dios, pero si el Señor nos ha llamado a nosotros, nosotros tenemos que vivir para Dios, hermanos. Porque estar, hermanos, en pecado es tremendo. El versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Y en el versículo 13 viene el arrepentimiento, hermanos, de David. Él reconoció, hermanos, si nosotros, hermanos, hemos leído la palabra de Dios, él era un elegido de Dios, hermanos. David era un rey conforme al corazón de Jehová, hermanos. Y él, hermanos, tenía que reconocer el pecado de él. Las consecuencias él las iba a sufrir, pero él tenía que arrepentirse, hermanos. Y el versículo 13, nosotros vemos que él se arrepintió. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Aquí vino el arrepentimiento, reconocer, hermanos, reconocer que uno ha pecado con Dios, hermanos. Reconocer, hermanos, que sin Dios nosotros no somos nada. Si usted lee el Salmo capítulo 51, allí David habla de la condición que él estaba, hermano, durante ese tiempo que ocultó su pecado. Él sentía que sus huesos estaban secando, porque alguien que es llamado por Dios y ese alguien se aparta, hermanos, para él no hay tranquilidad. Para él no hay tranquilidad, hermanos. Yo me pongo a pensar en mí mismo, porque muchas veces nosotros, hermanos, desobedecemos, hermanos, y muchas veces nosotros decimos: hoy no voy a ir al culto, hoy no voy a ir a la vigilia, pero uno, hermano, no se siente, hermanos, tranquilo, no se siente tranquilo, hermanos. Pero el problema es, hermano, que si uno sigue así, hermanos, uno está como David, no siente, hermano, no siente aquella tranquilidad. Mis huesos se secan. Y ahí hay un versículo que dice: devuélveme el gozo de la salvación. Es decir, hermanos, que David no se sentía seguro, hermanos, de su salvación, aunque era rey de Israel, aunque era elegido de parte de Dios, pero como el rey estaba en pecado, él no se sentía seguro de su salvación. Quizás en esta tarde acá vemos muchos que no nos sentimos seguros de nuestra salvación, y tenemos que sentirnos seguros de nuestra salvación, porque ese es el gozo más grande del cristiano, sentirse seguro que uno es salvo. Devuélveme el gozo de la salvación, le dice David a Dios. Es que, hermanos, cuando nosotros, hermanos, le fallamos a Dios y nosotros no nos arrepentimos, hermanos, hay un vacío en nosotros. Hay un vacío en nosotros, hermanos. Yo no creo, hermanos, que las personas se sientan bien, hermanos. Se sientan bien, se sientan con ese gozo, hermano, ese gozo que da Dios. Día domingo, hermanos, que dice la palabra de Dios: todos los días son del Señor, pero el día domingo es día del Señor, hermanos. Y como las personas, hermanos, que son elegidas de parte de Dios, hermanos, se van a sentir bien, hermanos, estar viendo un partido. A mí antes me gustaba el partido, hermanos. Yo era fanático al partido, porque todos tuvimos una área en el pasado
Quizás a usted no le gustó el partido, por eso dice el hermano, pero le gustaron otras cosas. Al menos un hermano así me decía a mí, dame el partido, y a él le gustaban las películas de Cantinflas. Y a mí no, y a mí no. Entonces todos tenemos una área, y por eso le dije en el punto a que no tenemos que juzgar, pero todas esas cosas ya no las hacemos nosotros. Pero mire, hermanos, la carne, hermanos, uno como hermano en la televisión se entera, hermanos, de los partidos. Hay quienes que no han ido a la iglesia, hermanos, no han ido a la iglesia por estar viendo la final. ¿Y cree usted que ellos están con ese gozo, hermanos? Están con ese gozo, hermanos, cuando meten un gol. Pero qué tremendo, hermanos, la condición de muchos de nosotros, hermanos. No, el gozo se siente, hermanos, cuando uno goza la salvación, hermanos. Si en esta tarde nosotros estamos aquí gozosos en la casa, aquí, hermanos, es porque nosotros estamos seguros de nuestra salvación. Si ahorita, hermanos, hubiera un terremoto de unos 8 grados, hermanos, si estas paredes nos caen encima, nosotros estamos seguros que nos vamos con Dios, porque estamos seguros de nuestra salvación, hermanos. Que eso es lo más maravilloso. Estar seguros de nuestra salvación. Y es por eso que David le decía a Dios: devuélveme el gozo de mi salvación, porque él estaba en un estado tremendo en el Salmo 51. Lávame más, yo quiero hoy en adelante servirte, le decía David. Y es por eso que en el versículo 13 David reconoce su pecado. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y allí viene la misericordia de parte de Dios. Adúltero, asesino, tantos pecados que él cometió. Pero Dios es un Dios de misericordia, hermanos, que si nosotros nos arrepentimos, Él tiene misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que se aparta alcanzará misericordia. Y David reconoció su pecado y dijo: pequé contra Jehová. Entonces el profeta le dice en el versículo 13: y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Si él no se arrepiente, él hubiera muerto, hermanos. Él hubiera muerto espiritualmente, y esa es la peor muerte, hermanos: separarse de Dios, hermanos. Pero como él se arrepintió, hermano, alcanzó misericordia de parte de Dios, hermanos. Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. No importa la condición. Como se lo dije unos minutos, no importa, hermanos, lo que uno tenga en la vida espiritual. Uno puede ser un líder, puede ser un diácono, diaconisa, un maestro, pero si nosotros, hermanos, estamos en pecado y reconocemos, hermano, y lo arrepentimos, después viene una tranquilidad a nosotros, hermanos. Porque cuando Dios me confrontó a mí en la silla, no, dije yo tengo que pasar al frente a pedirle perdón a Dios. Y le pedí perdón. Y después me sentí como David. Me sentí libre y con ganas de seguir hacia adelante. Aunque las consecuencias quedan allí, hermanos. Porque David sufrió las consecuencias de su pecado. Pero él se arrepintió. Qué triste para David, hermanos. El hijo que tuvo con Betsabé primero, él se murió. Él hizo lo que pudo, hermano, hasta ayunó. Pero Jehová ya había dicho que iba a morir. Tremendo, hermanos. Muchas veces las consecuencias quedan, hermanos. Tremendo. Y es por eso que nosotros tenemos que tener sabiduría. Tenemos que tener sabiduría, hermanos. Si Dios nos ha llamado, es para que nosotros vivamos en obediencia.
para Él, hermanos. En verdad, en esta hermosa tarde voy a terminar, pero en verdad, desde aquí, hermanos, desde mí, examinar nuestras vidas, cómo estamos con Dios. Como dice el cántico, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? Esta tarde, cierre sus ojos, Dios nos ha hablado a nosotros. Como le dije al principio, palabra de Dios. Palabra de Dios, y Él sabe la condición que nosotros estamos. Examínese su vida. Voy a dejar unos 2 minutos, 3 minutos para que nos examinemos. Examinemos nuestras vidas, cómo estamos con Dios. Y si usted dice, yo estoy bien con Dios, la felicito, lo felicito. Si usted se examina y usted dice, estoy bien con Dios, todo está bien, siga así. Pero si usted está mintiendo, las consecuencias van a ser peores. Las consecuencias van a ser peores. En esta tarde, Dios habla a nuestras vidas, que nos volvamos a Él. Y no importa cuántos años tengamos de estar en una iglesia, no importa la cantidad de años, pero lo que Dios quiere es que nosotros tengamos ese gozo en nuestros corazones. Cierre sus ojos, si en verdad usted reconoce por dentro. 1 minuto voy a dejar, 1 minuto. Si usted reconoce y usted está en una condición que en esta noche usted se muere, si en esta noche usted se muere y usted sabe por dentro que si se muere, usted va al infierno, arrepiéntase en esta hermosa noche, arrepiéntase, porque después se va a lamentar. Arrepiéntase en esta hermosa noche. Pídale perdón a Dios. Las consecuencias son tremendas. Pídale perdón. Dios le va a perdonar. Usted va a ser restaurado y usted va a tener una seguridad en su vida. Y usted, si en esta noche viene la muerte, usted se va a ir con Dios. Como estábamos platicando con una hermana hoy en la mañana, y una hermana de esas, hermanos, sometidas a Dios, pero alguien le había hecho algo, hermanos. Ellos habían trabajado como pastores, y vino otro pastor y les quitó, hermanos, lo que ellos habían hecho. Y en ella había un rencor, hermanos, por dentro. Y a ella le agarró el COVID y ya se estaba muriendo. Y como se lo dije, hermanos, ya se estaba muriendo. Y el Espíritu Santo le dijo, anda y pídele perdón. Tú fuiste la ofendida, pero anda y pídele perdón para que mueras en paz. Porque ella no quería morirse, ella estaba a punto de morir, pero no quería morirse, porque ella sabía muy bien que no se iba con Dios, porque había algo dentro de ella, y ella se sentía abatida, y estaba a punto de morir, y ella no se sentía con esa seguridad, y el Espíritu Santo le dijo, anda y pídele perdón. Y dice ella predicando, llorando, dice que le fue a pedir perdón al otro pastor, y de allí se sintió ella tranquila. Allí dijo ella, hoy puede venir la muerte, que yo me muero tranquila,
Porque cuando hay rencor dentro de nosotros, cuando hay odio dentro de nosotros, qué tremendo, hermano. Porque el momento de morir, hermano, es algo tremendo. Y la muerte muchas veces no avisa. La muerte muchas veces no avisa, sino que llega de repente. Y muchas veces nosotros estamos mal con Dios. Muchos están allá sufriendo en el infierno, diciendo: ¿para qué no me arrepentí? Allá tuve la oportunidad. ¿Cómo estamos delante de Dios? Hermanos, oremos en esta hermosa noche. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. En estos últimos tiempos, hermanos, estamos viendo cosas tremendas, hermanos. Como dice la palabra de Dios, que el amor de muchos se iba a enfriar, hermanos. El amor de muchos se iba a enfriar, y qué tremendo lo que estamos viendo hoy en estos últimos tiempos, hermanos. Pero nosotros hay que ponernos a cuentas con Dios. Oremos, hermanos, y pidámosle perdón a Dios si nosotros le hemos ofendido. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Padre Celestial, por tu bendita palabra, Señor. En esta hermosa tarde, Señor, reconocemos, Padre Celestial, que sin ti nada somos, Padre Celestial. No podemos vivir alejados de ti, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a humillarnos, Padre, cada día más delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, guardianes de la palabra, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a vivir, Padre Celestial, solamente para ti, Dios mío. Quita, Padre Celestial, todo aquello que nos sirve, Padre. Quita, Señor amado, todo aquello, Padre Celestial, que nos hace prosperar, Padre, nuestras vidas espirituales, Padre. Quítalo, Dios mío, Espíritu Santo. Tú eres, Padre Celestial, el que obra, Dios mío. Tú eres, Padre, el que hace sentir, Padre, en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, cada momento de nuestra vida, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas, Señor. Tú tienes poder, Padre Celestial. Gracias, Señor, en esta hermosa tarde, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios en esta hermosa tarde, hermanos, porque hemos predicado lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar los últimos anuncios, hermanos. Comenzamos la semana de Campos Blancos, hermanos. Toda la semana, por lo menos lunes, es Campo Blanco en este lugar. Yo creo que va a ser aquí en la iglesia el día lunes. Día martes también aquí en la iglesia. Día miércoles en la casa de mi hermana Alexa a las 4 de la tarde. Y a las 6 en el garage donde mi hermana Carmina. El jueves, hermanos, allá en la colonia Escalones, allá en nuestro hogar. El día viernes tenemos vigilia. El día sábado, hermanos, Campo Blanco, allá en la San Alberto a las 4 de la tarde. Y a las 6, hermanos, allí en el Cuje, donde mi hermana Claudia, hermanos. Esos son los anuncios, hermanos, y sigamos hacia adelante, hermanos. Firmes hacia adelante, porque nuestro Señor Jesucristo pronto vendrá a levantar a su iglesia, hermanos. Hagamos la última oración para quedar despedidos en esta hermosa tarde. Que Dios nos lleve con bien a nuestros hogares, hermanos. Oremos. Padre, gracias por este culto que ha sido de bendición, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que se ha hecho en esta hermosa tarde, Dios mío. Llévanos con bien, Padre, a nuestros hogares, Padre. Así como salimos, así llegamos, Padre. Guárdanos, Señor, a todos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si es tu voluntad, Padre, día de mañana, Señor, vamos a estar en este lugar, Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, amén y amén. Que el Señor les bendiga.